Hola, amantes de la velocidad y las leyendas del automovilismo. Hoy vamos a viajar en el tiempo para hablar de un coche que no solo ganó carreras, sino que redefinió lo que significaba ser un coche de carreras. Estamos hablando del legendario Porsche 917. Preparaos, porque esta es una historia de ambición, ingeniería radical y una velocidad que desafiaba la muerte. A finales de los años 60, el mundo de las carreras de resistencia estaba dominado por la épica batalla entre Ford y Ferrari. Porsche, aunque ya era un gigante en las clases de menor cilindrada, tenía una ambición mucho mayor. Era ganar la clasificación general en las 24 horas de Le Mans. Querían demostrar que no solo eran buenos fabricando deportivos ágiles, sino que podían construir la máquina de carreras definitiva. La oportunidad llegó con un cambio en el reglamento. La Federación Internacional del Automóvil, la FIA, creó una nueva categoría, el Grupo 4, para prototipos deportivos. La regla clave era que los fabricantes debían construir un mínimo de 25 unidades para homologar el coche. Era una apuesta enorme, un riesgo financiero y de ingeniería que podía llevar a Porsche a la gloria o a la ruina. Ferdinand Piëch, el nieto de Ferdinand Porsche y jefe del departamento de desarrollo de la marca, en aquel entonces, vio la oportunidad y convenció a la directiva para ir a por todas. El proyecto 917 había nacido. El corazón de esta bestia era su motor. No era un motor cualquiera. Era un 12 cilindros plano, un boxer, refrigerado por aire. Imagina dos motores de 6 cilindros del Porsche 911 unidos por el cigüeñal. Con una cilindrada inicial de 4.5 litros, este motor era una obra maestra de la ingeniería. Usaba materiales exóticos como el magnesio y el titanio para mantener el peso lo más bajo posible. De hecho, la ligereza era una obsesión en todo el coche. El chasis era un entramado de tubos de aluminio que pesaba menos de 50 kilogramos. Podías levantarlo con una mano. La carrocería, hecha de fibra de vidrio, era increíblemente aerodinámica y ligera. Todo el coche pesaba alrededor de 800 kilogramos y producía más de 520 caballos de fuerza. La relación peso-potencia era simplemente demencial para la época. Cuando Porsche presentó los 25 coches alineados para la inspección de la FIA en abril de 1969, los inspectores no podían creer lo que veían. Era una demostración de fuerza y capacidad industrial sin precedente. Sin embargo, el debut del 917 en las pistas no fue un cuento de hadas. El coche era brutalmente rápido en las rectas, alcanzando velocidades cercanas a los 390 km por hora en Le Mans. Pero era terriblemente inestable. Los pilotos decían que era casi inconducible. La aerodinámica inicial, con su famosa cola larga, generaba muy poca carga aerodinámica en el eje trasero. Autaus velocidades. La parte trasera tendía a levantarse, haciendo que el coche se volviera errático y peligroso. Trágicamente, en la edición de Le Mans de 1969, el piloto privado John Wolf perdió la vida en la primera vuelta. Al estrellar su 917, la leyenda había nacido, pero a un precio muy alto. Porsche sabía que tenía un diamante en bruto, pero necesitaba pulirlo. La solución llegó del equipo de John Wyer, un genio de las carreras que había llevado a Ford a la victoria. Al observar cómo los insectos se quedaban pegados en la carrocería durante las pruebas, se dieron cuenta de que había zonas donde el flujo de aire no tocaba el coche. Decidieron cortar la cola larga, creando una versión más corta y con una saga elevada y en forma de cuña. Así nació el 917K de Kershak, que significa cola corta en alemán. Este cambio transformó por completo el comportamiento del coche. Ahora generaba la carga aerodinámica necesaria, pegando el coche al asfalto y dando a los pilotos la confianza para exprimir todo su potencial. El año 1970 fue el año de Porsche. La marca llegó a Le Mans con una armada de 917, decidida a conseguir la victoria que tanto se les había resistido. La carrera fue un auténtico diluvio, con una lluvia torrencial que causó estragos en la pista. Pero entre el caos, el Porsche 917K número 23 del equipo Porsche Salzburg, pintado con los colores de la bandera austriaca,
pilotado por Hans Hermann y Richard Atwood, se mantuvo firme. Después de 24 horas agotadoras, cruzaron la línea de meta en primer lugar. Fue la primera victoria absoluta de Porsche en Le Mans, un momento histórico que cimentó el estatus de leyenda del 917 y de la propia marca. El segundo y tercer puesto también fueron para sendos 917, completando un podio de ensueño. Pero la historia no termina ahí. En 1971, Porsche regresó a Le Mans con una versión aún más evolucionada. El coche ganador de ese año, el número 22 del equipo Martini Racing, pilotado por Gilles Van Lennep y Helmut Marko, es quizás uno de los coches de carreras más icónicos de todos los tiempos. Con su decoración psicodélica y su chasis de magnesio ultraligero, no solo ganó la carrera, sino que estableció un récord de distancia que permanecería imbatido durante 39 años, recorriendo más de 5.335 kilómetros a una velocidad media de más de 220 kilómetros por hora. Ese mismo año vimos otra versión legendaria, el Pink Pig o Cerdo Rosa. Era un 917 experimental con una carrocería muy ancha y redondeada, diseñada para ser aerodinámicamente muy eficiente. El equipo de Martini se negó a correr con él, así que Porsche lo pintó de rosa y dibujó en él los cortes de carnicería de un cerdo. Aunque no terminó la carrera, se convirtió en un ícono de culto instantáneo. El dominio del 917 en el Campeonato del Mundo de Sport Prototipos fue tan aplastante que la FIA cambió las reglas de nuevo para la temporada de 1972, limitando la cilindrada de los motores y en la práctica prohibiendo al 917. Pero Porsche no se rindió. Miraron al otro lado del Atlántico, a la serie Can-Am en Norteamérica, una competición con reglas muy permisivas, casi sin límites. Para la Can-Am, Porsche desarrolló las versiones más salvajes del 917, el 917-10 y el 917-30. Le añadieron 2 turbocompresores al motor de 12 cilindros. El resultado fue una potencia descomunal. El 917-30 de 1973, apodado el Turbo Panzer, podía generar más de 1100 caballos de fuerza en clasificación y algunos dicen que podía llegar a 1500. Era tan potente que podía patinar las ruedas a más de 300 kilómetros por hora. Con el piloto Mark Donohue al volante, dominó la temporada de Can-Am de una manera tan absoluta que, una vez más, los organizadores tuvieron que cambiar las reglas para darle una oportunidad al resto. El 917 era sencillamente demasiado bueno. El Porsche 917 no es solo un coche, es un símbolo. Representa la audacia de asumir un riesgo monumental, la brillantez de la ingeniería llevada al límite y la búsqueda incesante de la victoria. Su silueta, su sonido y su velocidad endiablada lo convirtieron en un ídolo para generaciones de aficionados. Y por si fuera poco, su fama se catapultó a la cultura popular gracias a la película Le Mans de 1971, protagonizada por el mismísimo Steve McQueen, que condujo el icónico 917 con los colores de golf. Hoy en día, ver un 917 en acción es una experiencia casi religiosa. Su rugido es inconfundible, una sinfonía mecánica que te eriza la piel. Es un recordatorio de una era dorada de las carreras, cuando los coches eran bestias salvajes y los pilotos, héroes que bailaban con el peligro en cada curva. El legado del 917 vive en cada Porsche que sale de Stuttgart, un legado de innovación, rendimiento y una pasión inquebrantable por ser el mejor. Espero que hayáis disfrutado de este viaje por la historia de uno de los coches de carreras más extraordinarios jamás construidos. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos más historias del mundo del motor. Dejad en los comentarios cuál es vuestro coche de carreras favorito de todos los tiempos. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por acompañarnos.